Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de El Leviatán de Thomas Hobbes, texto de 1651, un texto fundamental para nosotros aproximarnos al orden social, eh, a la ciencia política, al derecho y al revés. Estamos un poco avanzados, realmente nos falta todavía bastante por leer. Hemos avanzado todos los primeros 14 capítulos. Estamos en el capítulo 15 de Otras leyes de la naturaleza. Ajá. No hemos avanzado mucho. No se preocupen si es el primer video que ven. Se trata de ir contextualizando el texto, ir presentando, digamos, tanto el pensamiento de Hobbes como sus limitaciones. Y para ese trabajo, para ese comentario, me apoyo en la obra del doctor Sigmund Freud. Ajá, podríamos decir, estamos psicoanalizando a Hobbes. En parte, psicoanalizamos también su tiempo, su conformación social, histórica de Thomas Hobbes, y en parte también psicoanalizamos el Estado actual y el Estado justo como una organización social, una estructura jurídica, podríamos decir, eh, existente o presente en muchos países. Ajá. No es que critiquemos algún gobierno o alguna figura pública como Donald Trump, como Claudia Sheinbaum. No, 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 de eso no se trata en este canal. Digamos que justo buscamos señalar la estructura que va atrás de todo el orden político, ajá, y que tiene mucho que ver con una estructura psíquica. Ujú. Entonces, aquí lo que procuramos, cero paranoia, cero conspiracionismo, se trata más bien de estudiar al ser humano. Ajá. Y justo el texto que nos abre el estudio del día de hoy tiene por subtítulo, impuesto por los traductores, no por el autor: La justicia no es contraria a la razón. ¿Por qué creen que lo dicen, queridas y queridos? Hemos estado hablando de injusticia, justicia, etcétera, pero también introduciendo tanto el orden social, digamos, el orden que nos traen las leyes, como el orden de nuestra propia conciencia, que es algo que hasta cierto punto el mismo autor, Thomas Hobbes, nos ha dado pauta para pensar desde el video pasado, perdón, el capítulo pasado, que no recuerdo exactamente el título, pero que hablamos mucho sobre, digamos, este ordenamiento que tenemos como seres humanos: criterio, identidad, autonomía personal. Ajá. Ahorita vamos a continuar ya directamente. El insensato dice en su corazón, dice Thomas Hobbes, que no existe tal cosa como la justicia. A veces lo dice también con su lengua. Dice en su corazón, es decir, para sus adentros. Ajá. A veces también lo dice para afuera, a veces también comparte ese pensamiento, pero esto es algo curioso. Repito, estamos leyendo un texto escrito en 1600, ajá, poquito después de ¿cómo se dice? La Reforma Protestante por Martín Lutero, antes, casi 100 años antes de la Revolución Francesa, ajá. Podemos decir en plena ilustración, aproximadamente 300 años, 250 más o menos, antes del psicoanálisis, mucho antes de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Mucho, mucho antes. Ujú. Contexto. Ujú. Y, sin embargo, me llama mucho la atención. No hay justicia. Sí y no. Ajá. Ahorita podemos dejarlo así. Hay justicia y no hay justicia. Ajá. ¿Por qué? Supongamos, yo fui robado. Iba caminando en la calle con mi celular bien feliz y llega un fulano, dame todo, pum, se lleva todo. Mi celular, se lleva mi cartera. En menos de 5 segundos ya no tengo nada. Ajá. Voy y levanto una denuncia. Sí, me pasó esto, bla, bla, bla. Es más, logran capturar al fulano este.
reparación de daño. Estoy hablando del menos del 1% de denuncias que se hacen en la Ciudad de México. Ajá. Es más, hasta recupero mis cosas. Ajá. Digo, no estoy narrando una situación real, afortunadamente, sino más bien una situación hipotética, pero que conozco perfectamente en la Ciudad de México. Pasa todo esto, recupero mis cosas, pero no estoy conforme. Ajá. Yo, como sujeto afectado por un acto violento, quiero que ese sujeto sea muerto. Ajá. Una separación. Justicia que da el Estado, justicia que quiero yo. Ajá. Y esto es, repito, una situación hipotética. Ahorita, afortunadamente, no me han asaltado, no le deseo la muerte a nadie, al menos no que yo recuerde, no conscientemente. Pero estoy poniendo un ejemplo en una comunidad muy diferente a la de Thomas Hobbes. Cuando Thomas Hobbes escribió esto, Thomas Hobbes vivía en una sociedad monárquica, una sociedad conformada por reyes, por aristócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Todavía no habían universidades o estaban en pañales las universidades. Ajá. Y algo que parece curioso es cómo eh, el autor, poco a poco, va a ir hablando sobre Dios, por lo que veo en el texto. Ajá. Sin embargo, lo que sí puedo señalar es que no solo se pueden concebir varias formas de justicia, sino que también ese fenómeno de la justicia es un fenómeno puramente humano, al menos desde el punto de vista eh, comparando especies. No recuerdo yo, por ejemplo, que haya estudios que señalen, por ejemplo, justicia en animales, actos de justicia en animales. Para el ser humano, la justicia es justamente un fenómeno tanto subjetivo como social, pero justo para eso tiene que conformarse un yo, tiene que conformarse, digamos, un ideal o una abstracción de un estado previo y un estado posterior alterado por algo que es considerado injusto. Ajá. Pero, queridas, queridos, digámoslo así, la experiencia de la imposibilidad de la justicia o esta percepción que está señalando Thomas Hobbes en una sociedad muy distinta a la mía es permanente. Ajá. Esto es un poco complejo, podemos decir, hay y no hay justicia. Ajá. En la medida en que somos seres civilizados, puede haber justicia, incluso, ¿por qué no? Un sujeto llega, me apunta con una pistola, se lleva mis cosas y yo le digo, que Dios te bendiga. No, no hago nada más, digámoslo así, entre comillas, lo perdono, entre comillas, se lleva mis cosas, yo no denuncio, simplemente me compro otras. Ajá. Y el sujeto que se fue se queda, entre comillas, tranquilo. Ujú. Al menos en lo que respecta al acto que cometió en contra mía. Y ahí, por ejemplo, queridas, queridos, ustedes podrían decir, no se hizo justicia porque se llevó tus cosas. Pero la persona que, por ejemplo, reacciona así, que Dios te bendiga, está quebrando la justicia, pero él o ella se sienten tranquilos. Ajá. ¿Dónde está, digamos, el problema? Es que es un problema social porque el crimen no debería existir. Estoy de acuerdo. Sin embargo, los sujetos pueden adquirir, digámoslo así, diferentes alivios dependiendo de sus herramientas, sus capacidades, su deseo. Ujú. Vamos a continuar. Ajá. El insensato alega, ajá, con toda seriedad que, como la conservación y la felicidad de cada hombre está encomendada al cuidado que cada cual tiene de sí mismo, no puede haber razón que impida a cada uno hacer todo lo que pueda, no,
todo lo que crea que puede conducirlo a alcanzar tales fines, es decir, cuidarse a sí mismo. Ajá. Y esto es algo que observé muchas veces en mi trabajo de atención a víctimas del delito y también en mi trabajo, digamos, de terapeuta, de gente no preso, no en una situación carcelaria, pero sí en un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Ajá. Es que como el mundo es injusto, yo me doy permiso de robar, por ejemplo, ¿no? No es algo que yo haga, sino es algo que a mí me decían. Es que eh, capitalismo, justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo soy un asesino justo. Yo soy un secuestrador feliz y responsable socialmente. Aunque no lo crean, hay gente que tiene esta clase, digamos, de razonamiento. Dado que el gobierno me roba, entonces yo robo a la población. Ajá. Gente que, digamos, se da a sí misma permiso de hacer absolutamente cualquier cosa. Ajá. No estoy diciendo que todas las personas que cometan crimen sean así. Ajá. Al menos es lo que yo puedo dar, digamos, de testimonio por mi propia práctica profesional, por mi propia clínica, por mí. Y cuando digo práctica profesional, ha sido mi relación con las instituciones de diversos cortes, de diversas funciones, por mi carrera en psicología. Cuando hablo de mi clínica, justamente hablo ya de mi trato personal, influido por la obra del doctor Sigmund Freud, mi clínica psicoanalítica, ajá, que hasta cierto punto coincido con una colega que me decía que el psicoanálisis, al menos en México, no es profesión, es un oficio. Hasta cierto punto es cierto, puesto que el gobierno mexicano no reconoce al psicoanálisis como una disciplina. Ajá. Esto por gran historia aquí del psicoanálisis en México, principalmente influido por la figura de Eric Fromm, pero ya me callo. Dice el texto, y así, hacer o no hacer convenios, cumplirlos o no cumplirlos, no es proceder contra razón si ello rebunda en beneficio propio. Fíjense lo que está diciendo Hobbes. Yo puedo decir lo que quiera, si lo hago o no, es muy probable que pueda yo, por ejemplo, mentir si eso me hace algún bien. Ajá. Beneficio propio. Ajá. El insensato lo niega, ciertamente. El insensato no niega, ciertamente, que haya convenios y que estos son unas veces respetados y otras no, y que su incumplimiento puede llamarse injusticia y que su observancia, es decir, que respetemos los convenios, los contratos, los acuerdos, su observancia es sinónimo de justicia, pero se hace todavía cuestión de si la injusticia, dejando de lado el temor de Dios, pues, pues ese mismo insensato se ha dicho en su corazón que Dios no existe. Está hablando de un sujeto hipotético, no sé si lo notan, el insensato. Ajá. El insensato no es nada más tonto, sino incrédulo. Ajá. No podrá a veces ser compatible con esa razón que dicta a cada uno buscar su propio bien, particularmente cuando conduce a un beneficio tal que no solo pone a un hombre en situación de despreciar los ultrajes y reproches de otros hombres, sino también el poder de estos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez. El insensato se hace todavía cuestión de si la injusticia no podría a veces ser compatible con esa razón que dicta a cada uno buscar su propio bien, particularmente cuando conduce a un beneficio tal que no solo pone a un hombre en situación de despreciar los ultrajes y reproches de otros hombres, sino también el poder de estos. Es decir, este ejemplo que les he dado, yo me doy permiso a robar porque el mundo es injusto. Ajá. No es algo que yo practique, sino es algo que alguna gente dice. Ujú.
Y al mismo tiempo que dice eso, menosprecia el poder de otros. Por ejemplo, portando un arma de fuego. Con esa arma, él o ella se dan el permiso de hacer lo que quieran. Ajá. Claro está, un poder es un poder, no es todo el poder. Ajá. Razón por la cual el sujeto, digamos, no puedo decir que asocial, porque al fin y al cabo depende de la sociedad para llevar a cabo sus crímenes. El sujeto criminal, digámoslo así, que se da criminal con conciencia tranquila, yo creo que eso es más apropiado. Ajá. El criminal con conciencia tranquila termina siendo aplastado por un poder, ya sea propio o ajeno, ajá, ya sea un descuido, la culpa, etcétera, 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 o bien policías, otros criminales, su propia familia, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Por supuesto que esta clase, digamos, de ejercicio de poder en la humanidad es sumamente narcisista, es decir, en cierto sentido infantil, en cierto sentido ilusorio, inocente, en el sentido de no culpable, sino que eh, no que le falte culpa, sino en el sentido de que yo soy aquí el mejor, el más poderoso, el más fuerte, hasta que ¡pum! Y ya. No sé si me explico. Ajá. Dice el texto, el reino de Dios se consigue con violencia. Así está escrito. Qué bueno que les estoy mostrando esto en pantalla. Ajá. El reino de Dios se consigue con violencia. Pero, ¿qué ocurriría si fuese conseguido con violencia injusta? ¿What? A ver, a ver, a ver. Yo pensé que estaba él aquí, el autor, siendo como más bien abstracto, como presentándonos un escenario no directo, sino indirecto. Ajá. Yo pensé que estaba usando una figura lingüística, pero al parecer está siendo directo. ¿En qué sentido el reino de Dios se consigue con violencia? No lo entiendo yo. Dice el texto. ¿Iría contra razón obtenerlo de ese modo cuando es imposible recibir daño por ello? Mm, verán, queridas, queridos, ¿se acuerdan que les había dicho, esto no lo puso el autor? Ajá. Los subtítulos, digamos, el subtítulo de cada párrafo. Eh, lo que entiendo, ajá. ¿Y qué tal si todos tuviéramos la posibilidad de hacer literalmente lo que quisiéramos, siempre, en todo lugar, y que nadie, nadie, nadie nos pudiera castigar? Fue así como yo entendí esto del reino de Dios, así como, qué bonito, el placer. No, literalmente el reino de Dios. ¿Qué ocurriría si el reino de Dios fuese conseguido con violencia injusta? Es que, ¿cómo le explico? ¿Cómo les explico? El reino de Dios podría entenderse también como la voluntad de Dios. Ajá. Y esto que voy a hacer no es, digamos, con el afán de ser anticreyente, ajá, o anticreyentes en general. No estoy acusando a nadie de nada. Pero, ¿qué tal si equiparamos el reino de Dios con el reino del hombre, la voluntad del hombre, de la humanidad? Ajá. No solo hablamos, como vengo argumentando, de el hombre como sujeto, hombre, mujer, adulto, niño, ajá, sujeto, individuo, sino también comunidad. Ajá. Hay una separación. Ujú. Y si nosotros, por ejemplo, nos damos permiso a tomar agua, ajá, algo que yo me permito a mí mismo, ujú, pero alguien dice, eso es injusto. Bueno, ya lo hice.
Entonces, ¿cómo se establece el orden? ¿Por el criterio de los muchos o por el criterio de la persona? Esto es algo que nos viene ocupando, al menos en la lectura de este capítulo. Ajá. Y tiene hasta cierto punto un sentido histórico en tiempos de Thomas Hobbes y también en los tiempos actuales. Ajá. ¿Quién va a determinar, por ejemplo, lo que es justo en una comunidad internacional? El derecho internacional, no necesariamente. Ajá. Hablemos de un caso muy específico, el matrimonio infantil. Ajá. No nada más en México, en todo el mundo. Ujú. Sociedades, individuos, no estoy hablando aquí de pedófilos, no. Estoy hablando de comunidades que a los 12 años, hombres y mujeres ya se pueden casar. Ajá. Y generalmente a esa edad, en esas comunidades que pueden ser desde mexicanas hasta chinas, pasando por estadounidenses, pasando por africanas, ajá. Generalmente quien toma a los jóvenes, 12, 13 años, ajá, pero por supuesto esto culturalmente aprobado, culturalmente incluso legalizado, ajá, quien toma a su pareja suelen ser hombres o mujeres, adultos, ujú, 30, 40 años, que dicen, en mi comunidad pasa esto y yo te quiero a ti como mi esposo o esposa, ajá. Aunque no lo parezca, el matrimonio infantil es un problema irresoluble, de acuerdo, por supuesto, a lo que se busca por la ley internacional. ¿Por qué? Aquí en México lo conocemos como usos y costumbres. Ujú. Una figura legal que protege a las comunidades de regirse por sus propias leyes. Ajá. En México no se puede, digamos, llegar a una comunidad rural e imponer una ley que opera en una sociedad, digamos, centralizada, ajá, en una sociedad urbana. Ujú. No se puede hacer eso. Ajá. ¿Por qué? Porque las leyes justamente tienen sus límites, de la misma manera de que cada ser humano tiene sus propios límites, tanto en su voluntad como en su criterio o moral. Ajá. Dice el texto. Y si no va contra la razón, no va contra la justicia, pues, de lo contrario, la justicia no podría ser aprobada como algo bueno. Aquí hay algo, queridas, queridos. Con lo que les estoy argumentando, lo voy a plantear así. ¿Existe lo bueno? Ajá. Podemos decir Dios, ajá, Dios y su reino, pero en sentido práctico, en sentido legal, y esto va también muy, digamos, con la conformación del yo desde el punto de vista psicoanalítico. Ajá. En este mismo video les he hablado del narcisismo. Ajá. Una impresión que nos queda después de haber sido el centro de atención del mundo, que por supuesto el mundo en ese momento de nuestra propia vida eran al menos un adulto o puede ser una familia. Ajá. Padres, hermanos, hijos, todos están para cuidar a un bebé, niño o niña. Ajá. Puedo señalar, o al menos en hipótesis, como una propuesta teórica, que lo bueno, digámoslo así, existe en nuestro anhelo como una herencia directa del narcisismo en la primera infancia. Ajá. No solo lo que nos rodeaba era bueno, independientemente de nuestras situaciones, ajá, sino que nosotros, en ese estado, digamos, infantil,
totalmente dependientes del círculo que nos daba vida, ajá, nosotros mismos nos calificamos como buenos. Ujú. Razón justamente por la cual cuando estas personas creen tener un poder sobre su propia vida, hablo de los criminales con buena conciencia, dicen, no me va a pasar nada malo, a pesar de que yo salga con pistola y pum, 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 reparta plomazos a todo el mundo. Yo soy superior a todos y pum, no. Ah, entonces, queridas, queridos, podemos decir en un sentido analítico, lo bueno existe como una ilusión, ajá, herencia del narcisismo, pero fuera de eso, fuera de nuestro propio deseo o el mundo que nos permite conformar nuestro propio deseo, como tal, no hay nada ni bueno ni malo en sí mismo. Ajá. Continuamos con el texto. Partiendo de razonamiento así, la maldad triunfante ha obtenido el nombre de virtud. Algunos que en todo lo demás han descalificado el quebrantamiento de la fe, lo han permitido cuando se trata de apoderarse de un reino. Fíjense, ahorita, por supuesto, les recuerdo, este texto fue escrito en 1600, hace muchos, muchos años, en un contexto específico, pero nos permite también pensar los actos, los hechos que ocurren al día de hoy. Ajá. Pienso principalmente en Estados Unidos bajo el mandato de Trump en su segunda administración. Ajá, Donald Trump. Ajá. Por supuesto, este sujeto, junto con su gabinete, en su locura armamentística, en su desesperación económica, dicen guerra para todos lados. Dicen impuestos para todos lados. Ajá. Y ellos, por supuesto, piensan que hacen lo justo. Ujú. Tratar de convencerlos por medio de leyes, completamente una lucha en vano. Ajá. Dice el texto, así los antiguos que creían que Saturno había sido depuesto por su hijo Júpiter, creían también que el propio Júpiter era el vengador de la injusticia. Algo así está contenido en un texto jurídico que aparece en la obra de Cook. Comentario sobre Littleton. Dice allí el autor que si el legítimo heredero de la corona es convicto de traición, la corona recaerá a pesar de todo sobre él, si bien eu instante, no sé qué es eso, debe ser una expresión latina, debe ser como en el preciso momento. Ajá. Quien así la ha conseguido habrá de ser destronado. Ah, queridas, queridos, justamente, miren, eh, no solo se habla de un sujeto como Donald Trump, sino que justo lo que podemos ver es que a lo largo de la historia, sujetos que tienen la fortuna o el desfortunio de ser señalados como herederos de cierto poder, son foco de atención, son el objeto, la meta de la atención pública. Ajá. Les dejo un texto en la descripción central para entender este movimiento, Tótem y Tabú, de Sigmund Freud. Ajá. Dice el texto. Partiendo de estos ejemplos, un hombre podría muy bien tener proclividad, es decir, sentirse inclinado a tener el deseo de proclividad a sacar la conclusión de que cuando el directo heredero de un reino mata a quien todavía está en posesión del trono, aunque sea su padre, podría decirse que ha cometido un acto de injusticia, o como quiera que deseemos llamarlo, pero que en ningún caso podremos decir que ha sido un acto contra razón. Ajá.
ya que todas las acciones voluntarias de los hombres tienden a lograr el beneficio propio, y las acciones más razonables habrán de ser, por ende, las que conduzcan al logro de sus fines de manera más eficaz. Este razonamiento, pese a su apariencia de verdad, es falso. No lo entiendo. ¿Por qué es falso? Eh, a ver, la cuestión no se refiere a promesas mutuas en las que no hay seguridad de que ninguna de las partes cumpla en lo convenido, como ocurre cuando no hay un poder civil que haya sido erigido y que tenga autoridad sobre las contrapartes. A ver. Este tipo de promesas no constituye verdaderamente convenio alguno, pero es en aquellos convenios en los que una de las partes ha cumplido ya, o donde hay un poder que la obligue a hacerlo, donde surge la cuestión de si va o no contra la razón, es decir, contra el beneficio del otro. ¿Mm? Cumplir también con lo prometido. Mm, no estoy tan seguro de a dónde va Thomas Hobbes. A ver, dice el texto. No digo que, yo digo que no. Ah, ok. Para que esto quede de manifiesto, debemos considerar primero que cuando un hombre hace una cosa que, según todo lo que él puede prever y calcular, tiende a su propia destrucción, aunque un accidente cualquiera imprevisto por él pueda tener lugar y cambie el resultado de su acción y haga que rebunde en su beneficio, esa circunstancia accidental no convierte su acción en algo que se ha hecho de modo razonable o prudente. Mm, pero estamos hablando no de un accidente. Ajá. Aquí, digamos, lo que entiendo de todo esto, de todo lo que hemos leído, hacemos cálculos y es relativamente común que lo que nosotros pensemos no ocurra, sino ocurre justamente lo contrario. Ajá. Podemos decir fue un accidente, ciertamente. Ajá. Pero sobre lo que veníamos argumentando, de que hay gente que efectivamente mm, hace, dice, piensa de determinada manera, ajá, y que esos actos, esos dichos, incluso esos pensamientos, representen alguna forma de injusticia, ya sea para el sujeto o para la comunidad, ajá, mm, es entonces que, mm, ¿cómo podemos decirlo? Acá, por ejemplo, pensé en el principio de placer, ajá, que al hablar del principio de placer nos coloca en el ámbito subjetivo. Ajá. Mm, Esta es una hipótesis que ya había planteado, al menos en mi libro, El origen de la ley o Sexualidad infantil y crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. El sujeto humano tiene placer, la comunidad, la sociedad tiene moral. Ajá. Es decir, la moral comunitaria como, digamos, una extensión lógica del principio de placer. Ajá. Subjetivo. Ajá. Que exista uno no quiere decir que deje de existir el otro. Ujú. O viceversa. Si nos hacemos a un lado de la moral comunitaria, nosotros como individuos seguimos teniendo cierta coherencia interna gracias al principio de placer, lo que nosotros queremos, deseamos. Ajá. Pero aquí lo que presenta Hobbes es simplemente, así lo considero, sus ganas de profundizar en un conocimiento, digamos, que nos puede explicar cierto orden social. ¿Ah? Vamos a avanzar.
En segundo lugar, debemos considerar que en un estado de guerra en el que cada hombre, por falta de un poder común que atemorice a todos, es enemigo de cada hombre, no hay nadie que pueda esperar, valiéndose de su propia fuerza o ingenio, defenderse de la destrucción sin la ayuda de alianzas en las que cada uno espera recibir el mismo grado de protección que los demás. Y por lo tanto, quien piensa que es conforme a razón defraudar, voy a ponerlo así, quien piensa que es razonable defraudar a quienes lo ayudan, no puede razonablemente esperar otros medios de seguridad que los que él pueda procurarse por sí mismo. En consecuencia, el que quebranta un pacto o convenio y declara que piensa que puede hacer eso conforme a la razón o a la justicia propia, digámoslo así, que sus actos son razonables, no puede ser aceptado en el seno de ninguna sociedad que se una para que los hombres encuentren en ella paz y protección. Si entra a formar parte de esa sociedad, es por error de quienes lo reciben, y una vez que haya sido aceptado, solo puede permanecer en ella mientras los otros sigan sin darse cuenta del peligro que supone su equivocación. Mm, ahorita voy a terminar el párrafo y hago el comentario. Pero un hombre no puede razonalmente basar su seguridad en estos errores de los demás y, por lo tanto, si se le deja fuera o es expulsado de la sociedad, perecerá. Y si vive en sociedad es solo por equivocación de los otros, cosa que él no podía prever ni calcular, lo cual implica que él ha actuado contra razón, es decir, contra su propia preservación. Y así, ay, perdón. Y así, los que contribuyen a evitarle su destrucción están salvándolo solo como consecuencia de ignorar lo que es un bien para sí mismos. Queridas, queridos, esta descripción de, digamos, de la convención social la he hecho en videos pasados, pero no necesariamente la deben de tener presente. Ajá. Conforme nosotros, como sociedades cada vez más grandes, ajá, vamos integrándonos justamente al contacto social, vamos a identificar determinados individuos que, por supuesto, conforme a nuestra edad, podrían ser in- incluso niñas o niños, ajá, que, digamos, se comportan de determinada manera. Ajá. Voy a tratar de describir una situación en la escuela. Ajá. Siendo nosotros niños, jugamos. Ujú. Pero hay un niño o una niña que no juega con nadie. Ajá. No necesariamente que lo hayamos apartado, sino que cuando nosotros vamos y nos acercamos a él o a ella, él o ella no contestan. O él o ella contestan de manera muy extraña. Ajá. ¿Quieres jugar fútbol? Contesta, quiero comer pizza, por ejemplo. Ajá. Oye, pero no tengo cómo ofrecértela. No se ríe, no está bromeando. Ajá. No concibe esa personita, ese niño o niña que nosotros queremos integrar, que nosotros queremos conocer. No son capaces, digamos, de establecer un contacto con otro ser humano. Ajá. Pienso en muchas alternativas. Digamos, ciertos cuadros que la psicología llama como enfermedades mentales, pero no necesariamente quiero ir hacia allá. Ajá. Quiero señalar cómo, por ejemplo, dentro de la conformación del individuo, ciertas personas que no necesariamente tienen alguna condición neurológica o psicológica o social, sino simplemente deciden apartarse, deciden no convivir. Ajá. El resto podemos simplemente sonreír, decir, sí, vamos, ajá, y ya con eso pensamos que somos muy parecidos. Me simpatizas, vamos a ser amigos, vamos a jugar Nintendo, vamos a jugar esto, vamos a hacer la tarea, etcétera. Ajá.
Ya en una comunidad más grande, ajá, lo que no solo nos ayuda a distinguir sujetos que son, digamos, relativamente como nosotros, es, digamos, ya la costumbre. Ajá. Saludamos al vecino, la vecina, saludamos a alguien por la calle, pensamos inmediatamente, él es como yo, ella es como yo. Ajá. Pero en un sentido estricto, hablando de, digamos, las diversas configuraciones que puede tener un ser humano sobre sus límites personales y sociales, es donde nos damos cuenta que la convención social, digamos, como ese acuerdo de somos parecidos, somos semejantes, ajá, es realmente, digámoslo así, una ilusión. Ujú. En el momento en el que nos proponemos acercarnos a alguien para conocerlo mejor, lo más seguro que ocurra es que esa impresión de que somos parecidos se caiga y digamos, es diferente en esto, en esto, en esto, en esto. Ajá. Y sin embargo, como individuos viviendo en comunidades cada vez más grandes, tenemos por común, digámoslo así, ver seres humanos. Ajá. Aquí no estoy, repito, no es una teoría conspirativa, no es que haya reptilianos o algo así, sino que justamente haciendo un psicoanálisis de esa clase, digamos, de paranoia, en la cual hay individuos que creen que se vive entre distintas especies humanoides, es justamente como podemos señalar cómo diversos seres humanos conciben la diferencia entre seres humanos, digámoslo así, con diferentes límites o con diferentes estructuras psíquicas. Ajá. Entonces, queridas, queridos, hay algo que el texto de Hobbes señala hasta cierto punto con razón. Ajá. Y esto lo digo yo, no lo dice Freud, no lo dice Lacan. ¿Hasta qué punto la comunidad efectivamente ayuda, apoya al ser humano? ¿Hasta qué punto? Ujú. Pienso en muchos ejemplos. El más, digamos, inmediato, Tótem y Tabú. Es en Tótem y Tabú donde Freud presenta por primera vez lo que posteriormente él mismo se burlaría, la llamaría ¿la qué? El mito científico de la horda primordial. Ajá. Un macho tiene muchas hembras. Ajá. Forma una comunidad en la cual él es la ley. Ajá. Pero este macho con sus muchas hembras tiene muchos hijos. Tiempo que el tiempo avanza, estos hijos crecen, quieren algo, lo que sea, comida, mujeres, etcétera, pero todo es del padre. Todo es del, digamos, el macho alfa, el primero. Sin embargo, ¿qué ocurre? Los muchos hijos se juntan, matan al padre y se lo comen. Ajá. Ahí justamente, en este escenario que estoy planteando, que Freud toma de otros autores, eso es cierto también, entre ellos Charles Darwin. Ajá. La comunidad forma parte, digámoslo así, de un escenario a través del cual se sostienen muchos, pero es un escenario cambiante. Ajá. Es un escenario que, en un sentido ideal, sí ve por cada miembro de la sociedad, pero en un sentido, digamos, tanto teórico como real, nos requiere que cada uno de nosotros, como sujetos que va a pertenecer a una sociedad, haga cierto sacrificio de ciertas libertades. Ajá. Aquí partí de la ilustración del escenario de la horda primordial, el mito científico, como lo llama Freud, si mal no recuerdo en Psicología de las Masas, que también les dejo en la descripción.
el mito científico de la horda primordial a, digamos, la estructuración del lazo social como un sacrificio que vamos a hacer, no físico, sino subjetivo. Por ejemplo, somos pareja y como pareja yo no concibo el poliamor y si quieres ser mi pareja, tendremos, digámoslo así, un acuerdo verbal de confidencialidad, iba a decir. Eh, exclusividad sexual, por ejemplo, ¿no? O bien, formamos pareja, soy poliamoroso y yo pido que tú seas poliamorosa también. O soy poliamoroso y yo no quiero que tú seas poliamorosa. Ajá. Cada quien, queridas, queridos, va estableciendo justamente frente a un otro en el cual manifiesta un interés, el cual adquiere un valor para él o para ella. Ajá, va estableciendo las condiciones por medio de las cuales van a sostener esa relación. Ajá. Que ahorita estoy poniendo un ejemplo de pareja, puede ser de amigos, puede ser de alumnos y maestros, puede ser... eh, eso es justamente algo que creo que se necesita establecer para con las figuras políticas. Ajá. No solo una cuestión de regulación legal, sino también eh, delimitación de funciones, delimitación de actuaciones. Pero dice el texto, ahorita ya para al menos terminar hasta acá, en este video. Y en lo que se refiere a ganar, sirviéndose de cualquier medio, la segura y perpetua felicidad del cielo. Tal pretensión es estúpida, pues solo puede lograrse esa bienaventuranza de una manera imaginable, no quebrantando, sino respetando lo pactado. Fíjense, es curioso, pueden ustedes, y de hecho es una invitación que les hago, eh, uno de los libros centrales dentro de la conformación de la cultura occidental es la Biblia. Ajá. ¿Cuántos pactos hizo Dios con la humanidad? A través, digamos, de sus representantes del pueblo judío. Ajá. Y esto es curioso. Dios hace pactos, pero los extiende. Ajá. No nada más hacia quien hace el pacto. Ujú. Y esto no en todos los pactos, si mal no recuerdo. Ahorita les soy sincero, no tengo presente y no quisiera yo abrir en este momento la Biblia, pero justamente Thomas Hobbes nos viene hablando felicidad del cielo, el reino de Dios. A veces pienso que son figuras, a veces pienso que lo dice literalmente. Ajá. Aquí podemos entenderlo como si queremos paz, hay que respetar lo que uno dice, lo que uno acuerda. Ajá. Y si uno no quiere, uno no está de acuerdo con las condiciones del pacto, pues no pactamos y ya. Ajá. Pero, dice Hobbes, y en cuanto al empeño de conseguir el poder soberano por rebelión, es evidente que, aunque ello se logre, no será el resultado de lo que razonablemente podía esperarse, sino lo contrario. Como el hecho de alcanzar el poder por esos medios enseña a otros a alcanzarlo de la misma manera, un empeño así va contra la razón. Por tanto, la justicia, es decir, la conformidad con lo que se ha convenido o pactado, es una norma de razón que nos prohíbe hacer cualquier cosa que sea destructiva para nuestra vida. Y es también, como consecuencia, una ley de naturaleza. Ajá. Aquí les recuerdo el mito científico de la horda primordial que señala por primera vez Freud en Tótem y Tabú es, digámoslo así, una teoría eh, antropológica, científica, repito que no viene de Freud, sino viene de otros autores, pero que sí se propone Freud tomarla como un principio, digamos, hipotético, como un escenario posible a través del cual surge la ley, surge el convenio social, es decir, ya matamos a papá, ya nos comimos a papá. De ahora en adelante, nadie va a ocupar el puesto del padre. Ajá. De ahora en adelante, ninguno de nosotros, hermanos, se va a matar entre nosotros. Ajá.
La muerte por asesinato va a ser el primer tabú, digámoslo así. No lo pone así Freud. Freud lo pone de una manera mucho más estructurada. Ajá. Pero esto super me olió a Totem y Tabú. Super dije, por un lado, Hobbes, con su razonamiento, llega al convenio social. Es decir, no solo hay que ser, ¿cómo decir? Mentir lo menos posible, acordar con, o bueno, llevar a cabo nuestros acuerdos, ser respetuosos con nosotros mismos, con nuestra palabra, sino que también el ejercicio del poder en la humanidad tiene sus riesgos. Ajá. Si yo me doy el permiso para, puede ser que otro tome ese mismo permiso para hacerme lo que yo estoy haciendo a mí. Ajá. Lo cual es lógico. Dice el texto, hay algunos que van más lejos y que no consideran como ley de naturaleza aquellas normas que conducen a la preservación de la vida del hombre en este mundo, sino las que lo ayudan a alcanzar la eterna felicidad después de la muerte. Y piensan que el quebrantamiento de un pacto puede conducir al logro de esa felicidad, juzgando, en consecuencia, que dicho quebrantamiento sea justo y razonable. Quienes piensan así son los que creen que creen que es un acto meritorio matar o deponer o rebelarse contra el poder soberano que ellos mismos han constituido como autoridad superior. Mm, aquí tengo mi duda. Thomas Hobbes toma esto como una, digamos, certeza o es nuevamente hipotético. Ajá. Es decir, los reyes, que recordemos, este texto fue escrito en una época monárquica. Los reyes no eran presidentes, los reyes no eran elegidos por voto popular. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo ocurría esto de que, sí, autoridad superior y todos lo hemos elegido, todos lo hemos acordado? Ajá. Mm, justo me parece que esto aterriza en en esta, en este grado más superficial del convenio social y decir, sí, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Tomo su silencio como un sí. Ajá. Justamente, que era, digamos, como mucho de lo que formaba parte de la estructura social en tiempos de Thomas Hobbes. Ajá. Dice el texto. Pero como no hay conocimiento natural del estado en que se hallará el hombre tras la muerte, mucho menos lo hará la recompensa que entonces le será otorgada por haber quebrantado un acuerdo. Lo único que habrá será una creencia basada en lo que otros hombres dicen que les ha sido comunicado por revelación sobrenatural o que les o en lo que les ha comunicado otros hombres que conocieron a los que había conocido y a los que habían sabido esas cosas sobrenaturalmente. Quebrantar la confianza que se ha depositado en nosotros al establecer un acuerdo no puede considerarse ni como precepto de razón ni como precepto de naturaleza. Estoy tentado a dejarlo hasta aquí, queridas, queridos. Permítame un segundo. Vamos a ver cuánto nos falta. A ver, a ver, a ver, a ver. Bastante todavía. Sí, todavía falta muchísimo. Dejemos aquí. Es un texto que justo nos permite eh, contemplar eh, cómo la gente se va estructurando y cómo la gente va buscando eh, un orden dentro del caos que representan las muchas estructuras psíquicas, las muchas verdades, las muchas relaciones que cada ser humano establece con la vida misma a través de su cuerpo. Ajá. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos vemos lunes de Luis López Ballesteros. Bye.